Bien, el tema es, ¿mereces que Cristo entre a tu casa? A diferencia de otros audios donde te puedes dar cuenta que casi nunca utilizo yo versículos de la Biblia, de los Evangelios, en esta ocasión sí lo voy a hacer. Voy a citar uno porque es muy contundente lo que debemos de entender en estos versículos. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Vamos a darle lectura para poder desmenuzarlo un poquito y entender, porque es así como se nos debería de enseñar, de predicar las cosas como son, como Cristo las vivió, como las enseñó, como lo que hizo. Así es como debería de ser. Vamos a darle lectura a estos versículos. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Cristo entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Cristo, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Cristo, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Vamos a hacer aquí un breve análisis de lo que pasó en este relato tan contundente. Ahí encontramos cosas que nos deberían de dar ejemplo de vida, cosas que deberíamos de estar reflexionando respecto a lo que hacemos en la vida, respecto a cómo nos estamos conduciendo. Este relato nos debe de enseñar si estamos bien en el camino correcto o no, si en realidad estamos yéndonos hacia otro lado que no nos va a conducir a nada, por el simple hecho de nosotros vendernos la idea de que hacemos las cosas bien como las hacemos. Vamos a hacer un análisis. Aquí este relato bíblico nos dice que había un centurión. ¿Quién era un centurión? Eran unos soldados especiales contratados con un perfil. O sea, no eran cualquier soldado. Tenían que tener un perfil de mando, de dureza, de disciplina, de obediencia. Tenían un perfil, no era cualquier soldado. Otra cosa, le decían que este hombre merecía que les concediera lo que pedía. Le decían a Cristo: concédele, este hombre se lo merece. Aquí estamos hablando de personas, de judíos, diciéndole a Cristo: él se lo merece, lo que te pida. Bueno, pero ¿por qué decían eso? Bueno, ahí mismo nos dice que había construido hasta una iglesia. Era una persona que de acciones nobles, de acciones buenas.
Era un soldado romano, sí, era un soldado que él cumplía con las órdenes de su gobierno. Pero también aquí se nos muestra otro lado de este centurión. Se nos muestra que él hacía algo por las personas, aún no siendo judío. Así que Jesús fue con ellos. ¿Qué quiere decir? Jesús aceptó inmediatamente. Bastó la recomendación que estaban dando sobre él. Bastó que otros le dijeran, sí, se lo merece. Mira lo que ha hecho. Pero también vamos a desglosar un poquito la reacción del centurión. Dice aquí: Señor, no te tomes tanta molestia. Noten ustedes la humildad que tenía. No te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Más humildad, reafirmando la humildad ya mencionada. Y luego dice: por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Una confirmación definitiva de humildad. No te molestes, no merezco, por eso ni me atreví a presentarme ante ti. ¿Qué lecciones de humildad dadas por un centurión? Y termina diciendo: pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. ¡Cuánta fe! O sea, él creía que ni siquiera yendo Jesús, que bastaba con que dijera algo, su siervo sanaría. Esa fue una muestra de fe que, como Cristo hoy mismo lo dijo, que no había encontrado en todo Israel. Vamos a ver cuál fue la reacción de Cristo. Dice que al oírlo Jesús se asombró. Se asombró de él. ¿Notan ustedes? Jesús asombrado. ¿No encontramos otros relatos donde vemos la condición de Jesús ante otra persona así llena de asombro? Y luego dice, otra reacción de Cristo dice: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Lo reconocía. Cristo estaba reconociendo esa fe. Por último, dice que el siervo fue sanado. O sea, Cristo otorgó el milagro. Ahora sí, ya vamos a hacer el análisis de la condición de las personas aquí actuales. Yo quiero lanzar una pregunta. ¿Las personas qué dicen de ti? Cuando te ven a ti, las personas dicen: merece que Cristo entre en su casa. ¿Es así lo que las personas están hablando de ti? La familia, los líderes religiosos a donde tú estés, donde te formes, ¿están diciendo eso? ¿Que Cristo merece, que tú te mereces que Cristo entre a tu casa? ¿O simplemente ya damos por hecho que Cristo tiene la obligación de entrar a tu casa? Nada más porque así a ti se te ocurre. Nada más porque algunos líderes te han dicho que Cristo está en todas partes, en todos los hogares. Si fue así, ¿por qué no entró a todos los hogares? Cristo no entró a todos los hogares. Sanó a muchos, es cierto. Visitó muchas casas, también es cierto. Pero sin duda que rehusó entrar a otras. ¿Qué te hace pensar a ti que tú te mereces que Cristo entre a tu casa? ¿Ya diste esas muestras? ¿Las personas hablan? ¿Le piden a Dios que tú te mereces eso? ¿Qué has hecho en la vida para que digan que te lo mereces? Hablando de cosas terrenales. ¿Has construido iglesias?
no sé, cualquier otra cosa, como el centurión. ¿Tu fe es tanta actualmente que se te nota? ¿Se te nota tu fe realmente? Al verte, al ver las personas, ¿se nota tu fe? ¿Vives por fe? ¿Estás viviendo bajo la fe de Cristo? ¿O realmente estás viviendo como tú quieres vivir, teniendo a Cristo como tú quieres tenerlo, creyendo a tu manera? En la vida me he topado con muchos creyentes, muchos cristianos. Basta verlos y leerlos ahí en las redes sociales para ver cómo piensan, tan desatinadamente. Creen que como le hacen son dignos de merecer que Cristo esté en tu casa. O tal vez no, a lo mejor ni siquiera te llega el entendimiento de eso, a lo mejor ni siquiera es lo que tú crees, porque no estás consciente que Cristo puede estar en tu casa. Bueno, vamos a suponer que no, que tú vives por tu vida sin pensar en que Cristo puede entrar a tu casa. Pues aquí es contundente el mensaje. Cristo en realidad sí puede entrar a tu casa. Sí, Cristo puede entrar a tu casa. Pero te han dicho que Cristo toca la puerta, si tú abres, Él entra a cenar contigo. Te han dicho eso, así de fácil. Pues entonces Cristo está tocando en todas las casas. No. Cristo está tocando en las casas donde se le respeta, en las casas donde hay fe, en las casas donde hay personas de trabajo, personas que están en su camino, personas que se merecen ese milagro. Cristo no está en las casas de todos. Entendámoslo. No seamos tan ligeros para creer cosas. Vamos a hacer ahora, eso es ¿qué estás haciendo en el mundo? Ahora vamos a ver en lo espiritual. ¿Qué estás haciendo para Cristo? Sobre lo que Él pidió, sobre el mensaje. ¿Qué estás haciendo para Dios lo que Él pide? ¿En realidad te mereces la vida eterna? ¿En verdad crees que te mereces la vida eterna? ¿De veras, de veras? Vamos a ser honestos y rectos. ¿Crees que te mereces la vida eterna? ¿Crees que tienes esa fe como la del centurión? ¿Crees que estás haciendo algo en la vida para merecerte cuando menos que Cristo se fije en ti? ¿En verdad crees eso? La verdad es que si lo crees, si crees que a tu manera estás logrando todo eso, déjame decirte que estás completamente equivocado. Vamos siendo honestos con Cristo, vamos acercándonos a Cristo y a Dios con verdad. Por eso decía, ya llegó el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir con eso? Que te acerques en lo espiritual y en verdad quiere decir con la verdad. No con lo que tú crees, es con la verdad. El asunto es que cada quien se acerca con su propia verdad, no con la verdad única, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Te acercas con tu verdad, porque tú crees que te lo mereces, porque tú crees que estás haciendo bien, porque tú crees que estás donde estás, te lleva al cielo, porque tú crees que con lo poco o mucho que lees vas al cielo por lo que te digan tus pastores. No, no es cierto. No es cierto. Necesitas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y solamente así
te va a llegar la información correcta para que tú te muevas en tu vida. Para que este relato, que seguramente tú ya lo habías escuchado, no es novedad, ni estamos descubriendo el hilo negro. Lo que sí estamos descubriendo en este momento es de que tú no tienes esa vida que tuvo el centurión, que tú no tienes esos hechos merecimientos para tener el derecho que Cristo entre a tu casa. Eso es lo que sí estás descubriendo en este momento. Que no tienes las credenciales para que Cristo entre a tu casa, que no tienes los merecimientos para que Cristo te haga un milagro, que las personas no están hablando bien de ti como hablaron del centurión, que los líderes no hablan de ti como hablaron del centurión, que no has hecho nada ni en este mundo ni para Dios, cosa alguna que le agrade, que las personas digan: hiciste esto. En realidad estás jugando a ser cristiano. No estás trabajando para merecerte nada. Estás trabajando en el mundo, creyendo que con lo poco que haces para Cristo y para Dios es suficiente para llevarte a la vida eterna. Y si no lo haces para ti, menos lo vas a hacer para tu familia, para tus amigos, para tu prójimo. Es por eso que no vemos misericordia en ti. Y si no tienes misericordia, mucho menos fe. Y luego te preguntas: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a conceder lo que pido, lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito? ¿Hasta cuándo? Y Cristo te responde: ¿hasta cuándo vas a hacer algo para yo fijarme en ti? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo para yo entrar en tu casa? ¿Hasta cuándo voy a ver esa fe de la mujer del flujo de sangre? ¿Hasta cuándo voy a ver la fe como el centurión? ¿Hasta cuándo voy a ver la fe del paralítico del techo? Cristo se está preguntando: ¿hasta cuándo va a haber una fe de esa magnitud? Y ya sé, tú te estás preguntando: ¿hasta cuándo te va a ayudar de la forma que tú quieres ser ayudada? Necesitamos tener mayor merecimiento. El centurión, mira, es motivo de darnos vergüenza. Vergüenza deberíamos de tener de leer este relato. Se nos debe de caer la cara de vergüenza. Que un centurión haya tenido más humildad y respeto por Cristo que nosotros mismos, pisoteando día a día su palabra. Es motivo de vergüenza. Entra a tu aposento y híncate. Avergüénzate. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo ante tal relato. Debemos de tener mayores credenciales y ser más honestos cuando nos acerquemos a Cristo, cuando nos acerquemos a Dios. Debemos de estar más conscientes la próxima vez que le pidamos algo. Pregúntate si lo mereces. Porque aquí Cristo accionó positivamente en todo momento porque Él se lo merecía. Porque halló mucha fe en Él. Porque encontró lo que se necesita para que Cristo te conceda un milagro. Pero si tú crees que estás bien como estás ahorita, adelante, disfruta tu premio. Gracias.